Hola, soy el profesor Alex Torres del curso de biología. Hoy resolveremos la práctica número 13. Número 1. Los organismos mejor adaptados tienen mayor probabilidad de sobrevivir y convertirse en los progenitores de la generación siguiente. La población cambia con el tiempo. La frecuencia de rasgos favorables aumenta en generaciones sucesivas, mientras que los rasgos menos favorables disminuyen o desaparecen. El texto explica el proceso de... Claro, los mejor adaptados entonces tienen la posibilidad de sobrevivir y el menos apto se extingue. En este caso vemos el gráfico, el camaleón satánico se oculta de los depredadores simulando ser una hoja seca, ¿no? O sea, tiene una adaptación frente al ambiente. Este animalito entonces ha podido sobrevivir y los que tenían otro color diferente quizás o se parecen a otro órgano, entonces van a extinguirse. Por lo tanto, eso se resume en la selección natural. Fue propuesta por el señor Charles Darwin. Selección natural de Darwin y la clave es la E. Número 2. Una de las principales evidencias de la evolución le brinda la anatomía comparada. Mediante su estudio se ha podido comprobar que diferentes animales han desarrollado órganos que cumplen diferentes funciones a pesar de haber tenido un origen común. Estos son los llamados órganos homólogos. Los siguientes pares corresponden a órganos homólogos. Bueno, órganos homólogos son aquellos que tienen las mismas estructuras, pero diferente función. Ejemplo, el brazo humano con aleta de la ballena, el ala de un ave. Estos son órganos homólogos, son de diferente función, ¿no? El brazo sirve para agarrar, la aleta nadar y ala para volar. Pero los tres tienen los mismos componentes, ¿no? Los huesos, piel, etcétera. O sea, son originados de un mismo ancestro. Vamos a ver, busquemos a ver la clave A, miembro superior de un gato y aleta de una ballena. Claro, miembro superior de un gato es también como nosotros, ¿no? Tiene huesos, piel y también de la ballena, como acá dijimos, ¿no? O sea, este sería en todo caso, digamos, el brazo humano se asemeja al del gato y aleta de la ballena. Estos son órganos homólogos, igual estructura, diferente función y tienen un mismo ancestro. Por lo tanto, la 2, la clave letra A. Número 5. La teoría, formulada postula que en un mar primitivo existía predominio de ciertas moléculas, las que fueron reaccionando, formando gotitas microscópicas de agua con proteínas, carbohidratos y proteínas, las que luego formaron los seres vivos, ¿no? Claro, entonces estamos hablando de una teoría donde dice que la vida empezó en el planeta, con los rayos ultravioleta, rayos relámpagos y también pues con las moléculas del aire, ¿no? Gracias a la teoría del señor Oparín. Oparín habla de la teoría llamada la teoría quimiosintética. Y Oparín fue pues uno de los grandes que postularon esta teoría. Por lo tanto, la 5 es la clave de... Número 7. Con respecto a las evidencias de la evolución, relacione ambas columnas y luego escoja una de las 5 alternativas. Vamos a relacionar entonces las evidencias o pruebas de la evolución. A ver, desarrollo embrionario. Ese es el estudio de los embriones, desde que se forman hasta que nacen. Es decir, sería la 4, biología del desarrollo. Citocromo C, citocromo C es la que va a estudiar a lo que es la bioquímica comparada, ¿no? Bioquímica comparada estudia todas las proteínas, el ADN, etcétera. O sea, número 3. Impresiones de organismos en rocas, estamos hablando de los restos fósiles, es decir, la 1, paleontología. Distribución de las especies, eso viene a ser pues, ¿no? La prueba de la biogeografía, como vemos en el gráfico, ¿no? Antes el continente era uno solo, se llamaba Pangea, pero con el tiempo se separaron y los individuos han sido pues, desplazados, ¿no? Esa es la prueba que antes la Tierra era un solo continente. Por lo tanto, biogeografía 5 y cromosomas vendría a ser la número 2, citogenética comparada, porque estudia cromosomas de especies muy emparentadas. 7, la clave es letra E. Número 8. Francisco Redi demostró con sus experimentos que en los frascos cerrados que contenían carne no aparecían gusanos. Con estas investigaciones logró ser el primero en refutar la teoría. Acá vemos al Francisco Redi, ¿no? El señor italiano, que fue el primero en hablar
en descartar a la teoría del señor Aristóteles, la teoría abiogénesis. Él hizo un experimento con frascos, colocando dentro carne, y a uno lo dejó cerrado, otro abierto y otro con una gasa. Entonces las moscas solo aparecieron donde estaba el frasco abierto y en la gasa, por la que salía el olor y entraba el aire, el oxígeno. Entonces apareció moscas en estos dos. En este de acá no, por lo tanto él descartó la teoría de Aristóteles, ¿no? La teoría o hipótesis de la generación espontánea. Y por lo tanto la 8 es la clave D. Número 12. Con respecto a la clasificación de los seres vivos, coloque en los paréntesis verdadero o falso según considere correcto o no y luego escoja una de las 5 alternativas. A ver, vamos a ver. El género es la unidad básica y fundamental de la clasificación. Falso, es la especie, es decir, Homo sapiens, ejemplo, el humano, ¿no? La taxonomía es la ciencia de la clasificación de los seres vivos. Verdadero, cuyo padre es Carlos Linneo, el sueco. La especie comprende organismos similares con estructuras y función idéntica. Verdadero, ejemplo, especie gato, ¿no? Carlos Linneo estableció un sistema de clasificación binomial. Verdadero, el género y especie, ¿no? Felis domesticus, en gato, ¿no? El género Felis, especie domesticus. Cada categoría inferior incluye varias categorías superiores. Ese es falso, ¿no? Cada categoría inferior incluye varias categorías superiores. No, al revés. Ejemplo, clase, orden, familia. Entonces, más bien cada categoría superior influye o incluye varias categorías inferiores, ¿no? Es decir, orden es el conjunto de familias. Entonces, la 12, la clave es avión. Número 14. Con respecto a los mecanismos de la evolución, coloque en los paréntesis verdadero o falso según considere correcto o no y luego escoja una de las 5 alternativas. A ver, vamos a ver. Dice así: del total de especies que han existido en la Tierra, muy pocas se han extinguido. Falso, al revés. Ha habido una gran extinción de las especies. En la historia de la Tierra han ocurrido 5 extinciones en masa. Eso es verdadero, 5 extinciones. 5 catástrofes. Las especies en la Tierra aparecen y se extinguen a un ritmo fijo. Eso es falso. Las especies pueden aparecer o extinguirse a un ritmo que no es constante. La extinción en masa es la desaparición muy lenta de muchas especies. Falso. La extinción es rápida. Masa es rápida. La radiación adaptativa es la desaparición brusca de muchas especies. También es falsa. La radiación adaptativa es la desaparición lenta de las especies. Pero no es desaparición, es más bien aparición de nuevas especies. De manera rápida. No desaparece, sino más bien aparece. Ejemplo, los pinzones de Darwin, allá en las Islas Galápagos. 14, la clave E. Número 16. Con respecto a los homínidos, coloque en los paréntesis verdadero o falso y según considere correcto o no y luego escoge una de las 5 alternativas. Entonces vamos a ver nosotros los homínidos, Homo sapiens sapiens, ¿no? Vamos a ver cómo es nuestra evolución. Claro, desde antes todavía, inclusive quizás de los Australopithecus. Entonces dice así, ¿no? La 1 dice: la familia Hominidae incluye a la especie humana actual y a sus ancestros. Los homínidos incluye a la especie humana actual. Claro que sí, ese es verdadero, ¿no? Somos los Homo sapiens, pero primero apareció Homo habilis, acá tenemos, ¿no?, el gráfico, ¿no? Luego Homo erectus, Homo neanderthalensis, Heidelbergis, Homo sapiens sapiens, ¿no?, actualmente. Los primeros homínidos, dicen, han sido encontrados en China y Java. Eso es falso. Han sido encontrados en Tanzania y Etiopía. La 3. En la evolución de los homínidos se reconocen a los géneros Australopithecus y Homo. Eso es verdadero. Claro, son 2 géneros que la ciencia actual reconoce. Los fósiles de los homínidos más antiguos han sido encontrados en Europa. No, es falso. Ha sido encontrado en el África, en el este del África. Al esqueleto más completo del género Homo lo han llamado Lucy. Falso. Es del género
Australopithecus. Aquí está un ejemplo, está Lucy. No es Homo, sino es Australopithecus. Por lo tanto, 16 la clave A. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.